La nota editorial principal de la versión electrónica del diario La Nación de hoy, que es similar a la de papel, digamos, está dedicada a Bartolo Abdala, ¿no? Se está pisando la lengua, Abdala, ¿no? Confesiones de casta se titula la nota editorial. El sincericidio del senador Abdala confirma que muchos de los vicios de la vieja política son también patrimonios de quienes se presentan como distintos. Bueno, enseguida vamos a ir con ese tema. Ahora vamos a entrevistar a la diputada provincial del departamento Pueyrredón, Eugenia Gallardo, que preside la Comisión de Finanzas y preside también el bloque Cambia San Luis. Eugenia Gallardo, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, diputada? Buen día, Gracias por Mario. atenderme. Buen día, Mario. ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo está bien. todo el equipo por ahí? Muchas gracias. Estamos un tanto sorprendidos de la rapidez con que sacaron dictamen del presupuesto, del proyecto de presupuesto. Sí, los he escuchado esta mañana, los he estado escuchando como todas las mañanas. Bueno, la verdad, Mario, que el presupuesto definitivamente es el plan de gobierno del Ejecutivo Provincial, ¿no? Es quien marca el Ejecutivo qué es lo que pretende de la gestión del año próximo. Tenemos que contemplar que el presupuesto tiene todo un proceso de formulación. Me siento con mucho retorno, no sé si... A ver si se puede mejorar el retorno de la diputada. Siento el eco. A ver si ahora se pudo mejorar. Sí, perfecto. No, le comentaba que la formulación del presupuesto es un proceso bastante prolongado. Es un proceso que empieza en la provincia a mediados de mayo normalmente, en donde se mantienen reuniones en ese proceso de formulación con todos los entes públicos centralizados, descentralizados y todos los poderes del Estado, con las áreas contables de cada ente, de cada entidad. Entonces, se contempla ya todo un proceso de debate, de discusión, siempre hay por parte de las entidades, de los ministerios, de los poderes del Estado, una solicitud de determinados gastos normalmente, y bueno, lo primero que hace la Dirección de Presupuesto, que es quien se encarga en formularlo, es hacer un análisis de los recursos que se consideran que van a estar disponibles para el año próximo. Entonces, bueno, justamente ayer se detuvo la directora de presupuesto a explicarnos cómo había realizado este análisis de recursos. Tenemos una gran dependencia de recursos federales. La verdad que hemos heredado una provincia empobrecida, una provincia con un alto gasto operativo. Entonces deja con bastante poco margen de maniobra al Ejecutivo Provincial. Bueno, sí, eso efectivamente es así, pero digamos, ¿a ustedes no les han surgido ninguna duda para digamos, en lo que señala el presupuesto, en la forma en que tiene distribuido los gastos, etcétera? No han tenido dudas ustedes, más allá de que es el instrumento de gobierno. Hemos podido consultar, sí, recibimos el presupuesto el 30 de agosto, el viernes 30 ya llegó el presupuesto en forma digital a nuestros correos, pudimos analizarlo todo ese fin de semana y durante la semana hacer las consultas. En el caso nuestro tenemos obviamente una comunicación con el Ejecutivo Provincial, pudimos sacarnos muchas dudas. Obviamente que el presupuesto, como le digo, Mario, es una herramienta de gestión, es la herramienta de planificación anual que tiene el gobierno, y es el Ejecutivo el que dispone en dónde poner el acento en su gestión. En las cosas que nos han surgido dudas, las hemos planteado, y ayer las planteó también la oposición. Emitir despacho, Mario, de comisión es, bueno, producto de un acuerdo, de un consenso, de una mayoría. Como siempre digo, el poder legislativo es un poder colegiado en donde se definen las políticas o las leyes por mayoría.
Ayer tuvimos el consenso como para poder emitir despacho. Esto no significa que estén las puertas cerradas a ninguna otra intervención. De hecho, el martes próximo volvemos a tener reunión de comisión y podemos volver a plantear alguna inquietud. Todo se puede revisar. Sí, a lo que quiero referirme es que los recursos son finitos, las necesidades son infinitas, en una provincia en donde, como también heredamos un gasto operativo muy alto, heredamos una pobreza muy alta. Entonces, bueno, considerando esa pobreza y los ejes de gestión planteados por el gobernador, se plantea la necesidad de darle la herramienta de gestión que el gobierno necesita, ¿no? Esto no significa, como le digo, volver a realizar un debate o dejar una puerta abierta. Sí tenemos que contemplar que una modificación en el presupuesto significa quitar a uno para darle a otro. Entonces, ¿con qué criterio un legislador puede tener, digamos, analizado todas los indicadores que, como le digo, el Ejecutivo lo viene realizando desde mayo, como para poder tener esa decisión de decir, bueno, dejo de invertir en viviendas para incrementar el gasto de personal, por ejemplo? A propósito de este tema, el Superior Tribunal de Justicia hizo conocer ayer que ha pedido una audiencia con ustedes en la comisión para hacerles saber que la previsión presupuestaria del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no contempla las necesidades todas de la justicia. Así es, nosotros ayer, minutitos antes de ingresar a la reunión con la directora de presupuestos, la reunión de comisión, recibimos esta nota por parte del Poder Judicial, en donde manifestaba esta disconformidad con lo planteado en el presupuesto. Fue consultada también la directora de presupuestos sobre cuántas reuniones se mantuvo con el referente contable del Poder Judicial. Nos dijo que fue comunicación permanente, telefónica, y habían tenido un par de reuniones físicas con los referentes contables del Poder Judicial. Hay como políticas económicas y financieras claras respecto de las limitaciones que se autoimpuso el Ejecutivo, por ejemplo, para no contratar a más personal, sí mantener la estructura para no dejar sin trabajo a nadie, siempre y cuando después de los censos se pudo conocer cuál era el personal estable de planta que asistía a su lugar de trabajo. Esto fue una decisión que tomó el Poder Ejecutivo. Se invitó a los poderes legislativo y judicial que tomen la misma medida, ¿no?, de austeridad del gasto, a fin de tener una política concordante con la escasez de recursos también que se generan de manera propia por el Estado provincial. Bueno, y entonces la respuesta al Poder Judicial, ¿cuál va a ser? ¿No hay modificación del presupuesto? Vamos a invitarlos, vamos a tener una reunión el martes, vamos a responder a esta solicitud que la recibí, como le digo, ayer, minutos antes de tener la reunión con los referentes de presupuesto del Poder Ejecutivo, y la verdad que el Poder Legislativo no tiene en su capacidad de decisión modificar el presupuesto quitándole a algún área o a algún otro poder del Estado recursos para asignárselos al Poder Judicial, digamos. Creo que ese proceso de formulaciones en donde se deberían haber planteado y agotado todas esas instancias de negociación. Uh-huh. Bueno, de manera tal que en los hechos no va a haber modificación para el Poder Legislativo, bueno,
vamos a tener la reunión y veremos qué surge de ahí, pero entiendo que no tenemos la capacidad ni siquiera técnica, digamos. Sabemos que desde la formulación de presupuestos se han hecho análisis de, en este caso, el 15 de septiembre tiene que presentar el Poder Ejecutivo Nacional su presupuesto nacional, y se ha analizado este presupuesto provincial con proyecciones, con lineamientos que se hacen sobre la elaboración del presupuesto nacional, porque aún no lo tenemos. Sí, sí. Entonces, pero si hay reuniones previas en Buenos Aires, etcétera, de las que se va conociendo información que se va a utilizar. Hay informes de avance que es en función de eso, digamos, los datos sobre los cuales la Dirección de Presupuesto se ha basado para poder confeccionar el presupuesto provincial. Pero como le digo, creo que no somos nosotros quienes tenemos la autoridad hasta técnica para hacer modificaciones al presupuesto sin resentir seguramente alguna otra entidad del Estado, ¿no? El gobierno ha hecho hincapié en la presentación del presupuesto en el tema del sinceramiento de las cuentas, como que los gastos están estudiados, los gastos proyectados están estudiados lo mismo que los recursos y que están clasificados de acuerdo a su verdadera naturaleza. Exacto. Y no al interés del momento. Una de las críticas que escuchamos recién de parte de la representante del justicialismo que entrevistamos, la diputada Pinela, dice que hay insuficiencia en la previsión de aumentos salariales. ¿Qué puede decir de esto? La verdad que como le decía, la formulación del presupuesto tiene que obedecer a una cuestión racional y prudente respecto de lo que se prevé recaudar. No podemos generar un gasto mayor a lo que se prevé que haya en la recaudación. Nosotros, los recursos de los estados provinciales son los impuestos, y los impuestos crecen en la medida que la actividad económica crezca y se resienten en la medida que la actividad económica se resienta. ¿Qué pasó? Que a finales del año pasado, después de haber perdido las elecciones, se generó un incremento de los gastos operativos que fueron más allá de lo racional y que fueron financiados con recursos que ya no tenemos, que son los recursos de la venta de títulos por el cobro de la deuda que la provincia tenía con la nación. Esto era considerado como un recurso extraordinario y fueron financiando gastos operativos. Esos recursos ya no están. Esto es a lo que se refieren desde la Dirección de Presupuesto cuando dicen hay un sinceramiento. Hay una relación directa entre los recursos que efectivamente tiene la provincia respecto de los gastos que puede realizar. Hoy heredamos, porque después de que perdieron las elecciones, el gobierno anterior generó un alto costo operativo, se incrementaron los sueldos, se incrementaron los beneficios de los beneficiarios de los planes sociales, se incrementaron las transferencias que se hacían desde la provincia a los colegios privados como subsidios. Entonces, estos gastos quedaron como permanentes en el Estado y esos recursos, como le decía recién, con los cuales se financiaron gran parte de estos gastos, ya no los tenemos. Esto se evidenció en la cuenta de inversión y bueno, y hoy estamos sufriendo las consecuencias de tener que financiar un alto gasto corriente. Vemos que dos partes del gasto están dirigidas a financiar gastos de salario, gastos de coparticipación, transferencias automáticas al Poder Judicial y al mantenimiento y el sostenimiento de los beneficiarios de los planes sociales, que hoy más que nunca realmente se necesitan.
Una última pregunta. Poggi ha demostrado desde que asumió la gobernación el interés en la obra pública, y esto tomo como ejemplo, digamos, los acuerdos con los municipios para contribuir con recursos iguales a los que pone el municipio para obras públicas locales. Siempre se ha referido también a la generación de empleo y de movimiento económico que genera la obra pública. Ha previsto muy poca obra pública. ¿No pudieron a lo mejor haber disminuido algún tipo de gastos e incrementar la obra pública, que ya sabemos que básicamente va a ser nada más que la construcción, creo que algo así como 2.600 viviendas desde aquí hasta fin del año próximo? Hubiese sido lo ideal poder hacer más obra pública, y yo entiendo que si realmente las circunstancias mejoran del país, esto se va a traducir directamente en un incremento en la obra pública. Sí tenemos que garantizar el sostenimiento de un aparato que, como le digo, heredamos, muy grande, muy pesado. El 50% de los gastos están destinados a financiar salarios o transferencias asociadas a salarios. Es muy alto el costo, no podemos correr el riesgo de que haya gente desempleada en el sector público, porque hoy más que nunca lo necesitan, digamos. Justamente el gobernador garantizó la estabilidad laboral del empleado público, considerando esta situación de emergencia y crisis que estamos viviendo, pero también se autolimitó respecto a la contratación de nuevos agentes públicos. Entonces tenemos esta limitante, que es la cantidad de empleados públicos, la cantidad de dinero que el Estado ya tiene comprometido para financiar los gastos corrientes, y no queda más margen para hacer obra. Sí, si tenemos que elegir obra, no vamos a elegir la construcción de un polideportivo, aunque el deporte realmente no nos importa, ni tampoco vamos a elegir construir un teatro, pero consideramos que la vivienda es justamente la obra, primero, que más demanda social tiene y la que genera más mano de obra. El concepto de construcción de viviendas, que no es menor, digamos, a pesar de que parezca poco, yo creo que en los 8 años del gobierno de Alberto Rodríguez Sá se construyeron, no sé si entre 2.000 o 3.000 viviendas, y el gobernador está planteando 1.300 viviendas en este periodo, que se van a terminar el año que viene, y 1.300 más para el próximo, incluyendo como soluciones habitacionales la posibilidad de quien tenga un terreno poder contribuir con la construcción de su vivienda mediante otros sistemas de construcción, más la posibilidad de acceder a las escrituras, que esto también beneficia directamente al que hasta hace poco era adjudicatario, transformarse en propietario. Y bueno, ser propietario de vivienda, Mario, usted sabe que genera seguridades, hasta incluso para el acceso a un crédito, que bueno, multiplica los beneficios en la economía. Creo que el presupuesto se ha hecho con un criterio de prudencia, de racionalidad, pero todos sabemos que el presupuesto en sí mismo es una herramienta que se puede modificar si las condiciones económicas del país o de la provincia empiezan a mejorar. Muchas gracias por atenderme, Eugenia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Mario, por la llamada. Buen día. Eugenia Gallardo, que es diputada provincial del departamento Pueyrredón, preside el bloque que Cambia San Luis y es la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados. Estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. La música, la pausa y volvemos.